Buenos días. Hoy en este video les vamos a hablar sobre las fronteras de posibilidades de producción. Coste de oportunidad. Y algunos ejemplos que nos demuestran esta temática. Nuestro grupo está conformado por Brian Ortiz, Freddy Robles y Santiago Leitón. Hoy en día, y con el crecimiento del número de habitantes, los productos son insuficientes. Por eso se administran los recursos con lo que se cuentan. Es por eso que la frontera de posibilidades de producción refleja las cantidades máximas de bienes y servicios que una sociedad es capaz de producir en un determinado periodo y a partir de unos factores de producción y unos conocimientos tecnológicos dados. Por lo tanto, se dan tres situaciones en la estructura productiva de un país. La estructura productiva ineficiente, cuando se encuentra por debajo de la frontera de posibilidades de producción, es decir, o no se utilizan todos los recursos o bien la tecnología no es la adecuada. Estructura productiva eficiente, se sitúa frente a la frontera o muy cercana a ella. Estructura productiva inalcanzable, se encuentra por encima de las posibilidades de producción. Si hablamos de costo de oportunidad creciente, es cóncava y decreciente, al ser mirada desde el origen. Esta forma es debido a dos razones. Decreciente, ya que para producir una mayor cantidad de un bien, hace falta renunciar a parte de otro bien. Cóncava, el coste de esta oportunidad es creciente. Podemos decir que en economía el coste de oportunidad o coste alternativo designa el coste de la inversión de los recursos disponibles en una oportunidad económica, a costa de la mejor inversión alternativa disponible o también el y la mejor opción no realizada. El término fue acuñado por Friedrich von Wieser en su teoría de la economía social en 1914. La mayor obtención de un bien en cantidades iguales requiere renunciar a cantidades mayores del bien alternativo. Esto ocurre porque los recursos no son igualmente productivos en actividades distintas. Además, su frontera de producción es cóncava con respecto al origen. Los costos de oportunidad crecientes surgen porque los recursos o factores de producción son capital y trabajo. Primero, ¿qué se puede dar? No son homogéneos, es decir, no todas las unidades del mismo factor son idénticas. Segundo, no se usan en la misma proporción en la producción de todas las mercancías, es decir, cuando se produce una cantidad mayor de una mercancía se usan recursos que cada vez se hacen menos eficientes o apropiados para producirla. También son llamados costos ricardianos y surgen porque, primero, cuando los recursos o factores de producción son sustitutos perfectos uno de otros, entonces no es constante. Y segundo, cuando todas las unidades del mismo factor son iguales entre sí o poseen exactamente la misma calidad. La frontera la podemos definir también como un límite, un tope, una restricción, un lugar de oportunidad y las posibilidades, una opción, una capacidad y unos medios necesarios. Por ejemplo, no es lo mismo que un sastre haga un traje a medida que producir trajes en una serie de confecciones. Por lo tanto, las posibilidades de producción de los distintos países dependen de la cantidad de los factores de producción y de la tecnología que dispongan. Otro ejemplo, si a partir de una situación dada queremos producir más alimentos, para llegar a una situación como la G tendremos que estar dispuestos a producir menos vestidos. Todos los puntos de la curva de frontera de posibilidades de producción son eficientes, utilizamos todos los recursos disponibles de las mejores formas posibles. Si nos situáramos en el punto de corte de la curva del eje Y, solo produciríamos vestidos Y. De forma análoga, en el punto de corte la curva el eje de las X, solo se producirían alimentos. Aquellos puntos que se encuentran por debajo de la curva, como el Y, representan asignaciones ineficientes, pues se están despilfarrando recursos. Hay recursos ociosos. Aquellos puntos que se encuentran por encima de la curva, como Z, son posiciones inalcanzables, como los factores productivos y la tecnología disponible en ese momento dado, por el cual pasa el tiempo. Podrían alcanzarse gracias al progreso tecnológico y a la acumulación de capital. Esperamos que las temáticas tratadas hayan sido de su interés. Muchas gracias y esperamos verlos en una próxima oportunidad.